con todas y con todos. Y muchas gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y reflexión. Estamos buscando trasladar a ustedes sobre un tema que es bastante importante y estratégico para las organizaciones y guarda relación con la implementación del Plan de Igualdad. Es un tema coyuntural del que estamos conversando de manera importante a la interna de las organizaciones. En los últimos años, Ecuador ha dado pasos muy importantes en el tema de la igualdad con la promulgación de la Ley de Economía Violeta en el año 2023, y esto nos coloca frente a un reto importante a las organizaciones. En este sentido, este espacio nos permitirá trasladar a ustedes prácticas que son importantes instaurar a la interna de las organizaciones con la finalidad de considerar el plan de igualdad como implementado. En este día estamos siendo partícipes de este webinar. Mi persona, mi nombre es Mabel Vargas, soy Senior Manager en Andersen y experta en gestión de procesos y proyectos. También me acompañan como parte de este equipo Alexandra Ron, experta en talento humano y manager de la firma. Y también nos acompaña Verónica Salas, de nuestra área legal, y manager con experiencia en temas societarios, laborales y tributarios. Vamos a arrancar con esta presentación que estamos seguros les brindará información importante. Buenos días con todos. Es importante que nosotros vayamos entendiendo terminología importante al momento de hablar de la igualdad. La igualdad del género simplemente es la garantía de los mismos derechos y oportunidades y trato entre mujeres y hombres sin que exista una discriminación por sexo o género, de acuerdo a lo que instaure la ley, las políticas y la práctica, es decir, una equidad en el trato. Ese conjunto de medidas que, considerando las diferencias y necesidades específicas de cada uno de los géneros, aseguren la igualdad real de oportunidades y condiciones para que las diferencias sean mitigadas y se compensen esas desventajas. La paridad de género es la representación y participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de poder para la toma de decisión. En suma, la equidad laboral es estratégica, impulsa un clima de confianza, cumple con la normativa legal y mejora sustancialmente los resultados del negocio. La introducción a la igualdad. Es importante que nosotros entendamos que más allá de una normativa legal y de un compromiso ético, actualmente las leyes laborales en el Ecuador, tanto en el Código de Trabajo como en la LOCEP, prohíben totalmente la discriminación por género y exigen una igualdad en la remuneración del trabajo de igual valor. Adicional, cumplir con estas prácticas de igualdad mejora el desempeño organizacional. La equidad impulsa un ambiente de trabajo positivo y productivo. Este equipo diverso que es tratado con justicia aporta con ideas más innovadoras y soluciones creativas. Estudios demuestran que las empresas que manejan un ambiente de equidad en la toma de sus decisiones y la aplicación de sus políticas mejoran su rentabilidad en un 25% como promedio. Esta equidad y justicia para los trabajadores fomenta en ellos un compromiso y una mejora en el clima laboral. Los empleados perciben que esta equidad genera una mayor satisfacción y compromiso, y este entorno reduce la rotación, el ausentismo y mejora la retención de los talentos. El personal que trabaja en un ambiente de equidad toma decisiones 85% más efectivas, y la equidad nos ayuda a fomentar una retención del talento y una atracción de potenciales ejecutivos beneficiosos para la organización. A su vez, manejar temas de equidad y de igualdad mejoran nuestra imagen y nuestro valor de marca. La reputación corporativa mejora sustancialmente. Nuestros clientes e inversores valoran a las empresas socialmente responsables. Es importante entender que la equidad forma parte de las políticas ambientales societarias y de gobernanza que ayudan a mejorar la sustentabilidad de las compañías. Yéndonos a una perspectiva histórica de lo que se refiere a la normativa legal ecuatoriana, en el año 1929 la Constitución garantizó el sufragio femenino.
En el siglo XX se tomaron muchas decisiones que beneficiaron al personal femenino dentro de las organizaciones, como fue y dentro de la Constitución del Ecuador, como el derecho al voto, el tener derecho a una formación superior y también el que esté totalmente prohibido la discriminación por género. En el año 1938, el Código de Trabajo incorporó principios de igualdad, reconociendo el principio del trabajo igual y un salario igual. El personal femenino ya tuvo el derecho de poder tener una remuneración por los trabajos que se realizaban. En el 2008, la Constitución refuerza el derecho de la igualdad formal y material y prohíbe explícitamente la violencia y la discriminación contra la mujer. En el año 2023 entra en vigor la Ley Orgánica para impulsar la economía violeta, que busca asegurar la igualdad en el trato y oportunidades entre hombres y mujeres. En el 2024 se lanza la Ley de la Equidad Salarial, en donde vemos que las acciones actualmente, más allá de la normativa legal, ya plantea acciones y planes de trabajo concreta que garanticen la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. ¿Qué beneficios vamos a obtener al incorporar a nuestras organizaciones la igualdad laboral y trabajar en todo este plan de la Ley Violeta? Vamos a obtener una mayor satisfacción y compromiso de los empleados. Este sentido de pertenencia a las organizaciones mejora la salud mental y reduce los riesgos del burnout. Eleva hasta un 15% la retención del talento femenino dentro de las organizaciones. Aumenta la productividad de la innovación. Estudios demuestran que 1.7 veces las compañías se convierten en estos líderes de innovación. Las empresas con una cultura inclusiva de género tienen un 9% mayor probabilidad de mejorar su rendimiento comercial. El alcance de mercado y la atención al cliente. Contar con una fuerza laboral equitativa y diversa ayuda a las compañías a entender mejor a sus clientes y mercados, ya que pueden realizar estudios de acuerdo a las necesidades de los productos y del público objetivo al que quieren llegar. ¿Qué retos nos encontramos para poder promover la igualdad en nuestras organizaciones? Es importante que consideremos trabajar en las brechas salariales de género que existan dentro de nuestra organización. Actualmente en el Ecuador, la mujer percibe un 20% menos de salario que el hombre en el mismo puesto. Según el censo del 2022, la brecha es de $69 mensuales en promedio. La subrepresentación femenina en altos cargos. En Ecuador, alrededor del 60% de las ofertas para puestos gerenciales buscan hombres. En la región, el 60% de los graduados universitarios son mujeres y apenas un 5% alcanzan cargos gerenciales de primer nivel. El desempleo, la informalidad y la segregación ocupacional. Las tasas de desempleo femenino están alrededor del 4.7% en relación al 3% que ocupan los varones. Y solamente el 28.4% de mujeres tienen un empleo adecuado frente al 41.4% de los varones. Las responsabilidades familiares y de conciliación. En América Latina, las mujeres realizan de 2 a 3 veces más trabajo no remunerado en el hogar que los varones. Estos sesgos inconscientes y de cultura organizacional generan que los entornos laborales se vuelvan más conflictivos para el progreso y el crecimiento profesional del personal femenino, especialmente cuando se encuentran en lapsos de tiempos de maternidad, en donde en muchos de los casos no regresan a laborar o en las posibilidades de desarrollo profesional se truncan al atender a su vínculo familiar antes que su crecimiento profesional. Manos a la obra. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Es trabajar en la Ley de Economía Violeta. El Ministerio de Trabajo emitió la guía para la ejecución del Plan Igualdad. El registro del plan se ha extendido como plazo hasta el 31 de diciembre del 2025. El Plan de Igualdad, a mediados del 2025, más de 3.324 empresas habrían registrado ya su Plan de Igualdad en la plataforma SUD, cubriendo el diagnóstico y acciones concretas en selección equitativa, cierre de brecha salarial, prevención de acoso. Los resultados, este movimiento ha generalizado hacia planes de igualdad, representan un caso de éxito a escala nacional, pues instala la equidad de género como parte de la gestión empresarial. Ahora bien, vamos a hablar de cuáles son las etapas que tenemos dentro del plan de igualdad.
Es importante comentar que un plan de igualdad no es el cumplimiento únicamente de un requisito legal, sino que, como ustedes pueden notar en la lámina que estamos presentando, denota un proceso estructurado. Y este proceso estructurado se marca de manera importante por la etapa denominada diagnóstico. Estamos verificando en la lámina cuáles son las fases que deberá atravesar la compañía que ha cumplido con los requisitos para registrar su plan de igualdad, y estas etapas complementan el diagnóstico de la siguiente manera. Primero, necesitamos al interno de las organizaciones reconocer que existe un compromiso por parte de la alta dirección con el plan de igualdad. Este compromiso por lo regular se va a evidenciar dentro de una política de igualdad que deberá elaborar la compañía. Un tema súper importante también, una vez levantado cuál es el compromiso de la dirección, será la conformación del comité de igualdad. Vamos a hablar más adelante de qué implica la conformación de este comité y cuáles son sus responsabilidades. La compañía, una vez que ha hecho el diagnóstico a profundidad en materia de igualdad, deberá levantar un plan de acción. Este plan de acción será el que permita más adelante hacer las brechas en materia de igualdad. Una vez levantado el plan de acción, lo que corresponde es hacer el registro ante el Ministerio del Trabajo, posteriormente difundirlo y comunicarlo a la interna de la organización, gestionar su implementación, que es el camino más largo por el que deberemos transitar las organizaciones a efectos de cumplir con los diferentes requisitos y parámetros de la guía del Ministerio del Trabajo, y posteriormente la evaluación y seguimiento. Vamos a conversar de cada una de estas etapas en mayor detalle. Esto lo hemos planteado como un checklist que la organización o la compañía deberá ejecutarlo a efectos de evaluar si efectivamente debe gestionar la implementación de un plan de igualdad. Como punto número 1, las compañías deberán verificar si efectivamente están obligadas a presentar y registrar su plan de igualdad. ¿Cuál es el primer cheque entonces que debemos generar? Si es que la compañía tiene más de 50 o más trabajadores, entonces deberá gestionar este registro. Ahora bien, aquí también es importante mencionar que aun cuando no es una obligación, muchas empresas aquí en Ecuador lo están implementando de forma voluntaria con la finalidad, lógicamente, de evidenciar cuál es su compromiso como responsabilidad social frente, esto lógicamente como un tema frente a la sociedad. Como punto número 2, habíamos mencionado que uno de los temas que nos cita la normativa es conformar el comité de igualdad. Una condición muy importante a tener en cuenta al momento de conformar el comité de igualdad es considerar que este debe ser conformado de manera paritaria, es decir, tanto por representantes de la empresa y de los servidores y trabajadores. Un punto que el comité de igualdad estará gestionando una vez que se ha conformado es realizar el seguimiento, la evaluación y la revisión periódica del plan de igualdad que la compañía ha levantado a efectos de gestionar su implementación total. Y un aspecto muy importante que la normativa nos señala es que deberemos registrar en el Ministerio del Trabajo los miembros que se hayan seleccionado para conformar dicho comité de igualdad. Como punto número 3, y como yo les mencionaba en la lámina de las etapas, es necesario realizar un diagnóstico de la situación. Este diagnóstico deberá conllevar levantamiento de datos e información a la interna de la organización. La normativa nos sugiere a través, por ejemplo, de encuestas realizadas al personal, de modo tal que este diagnóstico sea un proceso participativo. Es decir, el diagnóstico no está simplemente concatenado a la gestión que hace recursos humanos, sino que se sugiere que todo el personal participe de este diagnóstico integral.
La normativa nos señala algunos ámbitos sobre los cuales deberemos gestionar el diagnóstico a la interna de las organizaciones. El primer ámbito es en referencia a la selección y a la contratación de personal con enfoque de género. Otro ámbito que nos indica diagnosticar es la formación y la capacitación bajo ámbitos de igualdad. También la promoción y el desarrollo profesional con la finalidad de generar y fomentar la ocupación femenina en cargos directivos, ejecutivos y ascensos. La eliminación de brecha salarial a igual trabajo, igual remuneración. También nos pide hacer diagnóstico en relación a la comunicación corporativa, tanto a nivel interno como externo, buscando que esta comunicación denote que existe un enfoque de género. También sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los colaboradores de la organización. Cómo la compañía gestiona la prevención de riesgos con perspectiva de género. La prevención de la discriminación, acoso laboral y acoso sexual laboral. La cultura de la empresa y la responsabilidad social corporativa. A continuación vamos a revisar varias casuísticas que se han planteado para que las organizaciones puedan verificar si cumplen con todos los aspectos que se citan en este checklist y cuáles serían los evidenciables que justamente para cada uno de estos criterios se sugiere que las compañías los gestionen a efectos de demostrar que existe un plan de igualdad implementado. También al inicio de esta presentación nosotros les pasamos en una lámina un código QR con un mini diagnóstico que ustedes pueden hacerlo desde las áreas de recursos humanos y de vuelta van a recibir una guía con todas las evidencias que se sugiere que ustedes tengan documentadas a la interna de la organización. Si no alcanzaron a escanear el código QR, lo vamos a volver a pasar al final de la presentación. Ahora bien, como parte del diagnóstico, como citaba, ¿cuáles son las preguntas que las organizaciones deberían hacerse a través de sus áreas de recursos humanos con la finalidad de identificar brechas o en su defecto una efectiva implementación del plan de igualdad? Como punto número 1, sugerimos consultar si existe un compromiso formal por escrito en el que la alta dirección declare la igualdad como principio estratégico de la compañía. ¿Cómo van a evidenciar ustedes si es que la compañía efectivamente ha declarado este compromiso formal? A través de la política de igualdad de género. Otro aspecto, a manera de ejemplos que estamos colocando aquí dentro del diagnóstico, también es validar si es que en los procesos de selección, las pruebas, entrevistas, tests u otros se realizan en base a procedimientos que midan las competencias de las personas de forma objetiva. ¿Cuál sería el evidenciable para el área de recursos humanos ante un proceso evaluativo en relación a esta pregunta? El diccionario de competencias es el documento que demuestra que el área de recursos humanos ha documentado las competencias de manera objetiva y bajo las cuales gestionará posteriormente los procesos de selección. Además, otro posible evidenciable sería también el manual de puestos, donde se registran los requisitos de los cargos y las competencias sobre las cuales el personal o potencial personal de una compañía será evaluado. Otra pregunta que sugerimos en el diagnóstico es si es que la organización realiza encuestas para identificar las necesidades reales de capacitación de las y los trabajadores según sus funciones. ¿Cuáles serán los evidenciables para esta pregunta? Efectivamente, las encuestas de necesidades de capacitación ejecutadas al interno de la organización. Otra pregunta que sugerimos dentro del diagnóstico: ¿implementa acciones de desarrollo profesional basadas en brechas de competencias para las y los trabajadores? ¿Cuáles son las evidencias que se sugiere que la organización mantenga documentadas el programa de formación y capacitación anual
donde se identifiquen todas las capacitaciones que serán dictadas al personal con la finalidad de hacer cierre de brechas en materia de competencias, pero además también el procedimiento de formación y capacitación que indique la metodología bajo la cual se identifica las brechas en las y los trabajadores. Otra pregunta que sugerimos realizarse dentro del diagnóstico: ¿ha definido cómo se ajustan las remuneraciones según el cumplimiento de metas y el desempeño? Para contestar esta pregunta, el evidenciable que sugerimos mantener documentado es el procedimiento de evaluación del desempeño, donde se definirán los protocolos de evaluación y el esquema bajo el cual se determina que el personal cumple o no con las metas establecidas durante un periodo laboral. ¿La compañía ha implementado algún plan para concienciar al personal sobre la igualdad y su aplicación en los procesos? Esta pregunta es una de las más críticas porque en realidad es la que permite generar la sensibilización a todo el personal de la compañía en materia de igualdad, de modo tal que todos hablen el mismo idioma y generen el mismo entendimiento en relación a este tópico. ¿Cuáles son los evidenciables que sugerimos en relación a esta pregunta? Bien puede ser una campaña comunicacional sobre igualdad a la interna de la compañía realizada por las áreas de comunicación o de recursos humanos, o otro posible evidenciable es un programa de capacitación en prácticas de igualdad que, lógicamente, además de tener el programa de capacitación documentado, se evidencia a través de registros que el personal efectivamente participó de dichas capacitaciones. Otra pregunta que planteamos es si es que el plan anual de formación incluye módulos de igualdad de género y prácticas no discriminatorias. Acá, ¿cuál es el evidenciable que se sugiere? Plan de formación anual, programa de capacitación en prácticas de igualdad de forma específica. La compañía ha implementado contratos o el reglamento interno incorporando cláusulas de no discriminación salarial y transparencia. Esto también es muy importante durante el proceso de contratación e incorporación del personal. ¿Cuál es el evidenciable que se sugiere aquí? Los contratos laborales actualizados con este tipo de cláusulas. Cuentan con procedimientos de selección de personal equitativos que garantizan la contratación en igualdad de condiciones. Entonces acá el documento que se sugiere formalizar es el procedimiento de selección y contratación. ¿Ha establecido y comunicado los mecanismos para la promoción y desarrollo del personal? ¿Cuál es el documento que sugerimos manejar aquí al interno de las compañías? La política de promoción y plan de carrera para el personal. Pero además de mantener documentado esto como cita la pregunta, es muy importante que todo el personal esté socializado sobre los protocolos que se seguirán a efectos de generar la promoción del personal. ¿Existe un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y laboral con canal de denuncia confidencial? Este también es un tema bastante importante que implica no solamente una política, un procedimiento protocolo de prevención y actuación, sino también la efectiva implementación de un canal digital o físico de denuncias, que será el mecanismo a través del cual el personal podrá denunciar de forma anónima hechos bajo los cuales ellos se sientan afectados. Ahora bien, existen muchas más preguntas de las que hemos planteado en esta lámina. Son más de 40 las que hemos recogido que son necesarias indagar, diagnosticar al interno de las compañías. Como les había citado, a través del código QR que compartimos, ustedes podrán tener acceso a todas las preguntas, hacer un diagnóstico al interno de recursos humanos basados en estas preguntas y posteriormente recibirán la guía con todos los entregables sugeridos. Ahora bien, una vez que concluimos el diagnóstico, ¿qué es lo que sigue? Diseñar el plan de igualdad.
Es decir, ya hemos identificado cuáles son las brechas que tiene la compañía en todos los ejes o ámbitos que nos sugiere la guía del Ministerio del Trabajo, y ahora lo que corresponderá es establecer objetivos generales y específicos en relación a la implementación del plan. ¿Qué se sugiere acá? Que los objetivos sean medibles, cuantificables y que se puedan gestionar en un periodo de tiempo. Por ejemplo, si la compañía ha identificado que uno de los objetivos por los que debe atravesar basado en el diagnóstico es gestionar la reducción de la brecha salarial, determinará en qué porcentaje, por ejemplo, en un 10%, y determinará en qué periodo tiene la capacidad para hacerlo, por ejemplo, en 2 años. También se deberán identificar cuáles serán las medidas concretas que la compañía deberá adoptar para dar cumplimiento al objetivo que se ha planteado. Por ejemplo, implementar un protocolo de selección basado en los evidenciables que nosotros hemos presentado en este documento, o también otra posible alternativa, en nuestro ejemplo, flexibilizar los horarios. Es también importante que se determine el calendario de aplicación. Aquí lo que se sugiere es que los plazos sean realistas y que se encuentren plenamente asignados los responsables. Luego también es necesario determinar el recurso humano, materiales y otros instrumentos necesarios para poner en acción cada una de estas medidas. Indicadores de seguimiento también deberán ser documentados a fin de evaluar el impacto de cada medida y de cada objetivo que hemos planteado dentro del cumplimiento del plan. Una vez que hemos documentado todo nuestro plan de acción, el siguiente punto es el registro del plan en el Ministerio del Trabajo. El registro del plan en el Ministerio de Trabajo deberá hacérselo a través de la plataforma del SUD. Otro aspecto muy importante es que una vez que se ha registrado el plan en el Ministerio del Trabajo, este plan debe ser socializado a todos los involucrados. Esta comunicación se sugiere hacérselo a través del Comité de Igualdad. Como punto número 7 tenemos como acción la implementación del plan. Para ello deberemos asegurar que las medidas que se han documentado dentro del plan se puedan integrar en los procesos internos de la empresa. ¿A qué nos referimos por que se puedan integrar en los procesos internos de la empresa? Es decir, todas aquellas acciones que se definieron deben tornarse como documentos o políticas formales, pero además deben estar comunicadas y en un periodo al menos de 1 año se pretende o se debería pretender que formen parte de la cultura organizacional. Y luego también es importante, como parte de la implementación del plan, ofrecer formación y sensibilización en igualdad de género a todo el personal. Como punto número 8, además de la evaluación que podría realizar el Ministerio del Trabajo, se sugiere que al interna, como una de las funciones del Comité de Igualdad, se haga una evaluación y un seguimiento sobre la implementación y la efectividad de las medidas. Para el efecto se sugiere que se establezca una periodicidad por parte de la organización para hacer dicha revisión. Bien, podría ser, por ejemplo, trimestral, de modo tal que hagamos este seguimiento 4 veces al año. Como parte de este seguimiento deberemos evaluar si efectivamente se están cumpliendo los objetivos y las medidas están funcionando. En caso de que no, siempre existe la posibilidad de que podamos ajustar nuestro plan de igualdad. Y estos ajustes, por supuesto, también deberán ser notificados y comunicados a la interna de la organización. Estos serían todos los aspectos que debemos tomar en consideración. Es un ciclo, como ustedes pueden notar, un ciclo de fases que realimentan, posterior a la evaluación, nuevamente a un proceso
de ajuste al plan de igualdad. Entonces, en este sentido, nótese que habiendo descrito cada una de las etapas, no es un requisito que podemos cumplir en un día, sino que necesariamente demanda un compromiso de toda la organización a efectos de hacer realidad cada una de las medidas que tanto el Comité de Igualdad como Recursos Humanos haya planteado para hacer una implementación efectiva del plan de igualdad. Muy bien. Ahora, a manera de resumen, queremos un poco indicarles cómo fue publicada esta ley. Como ya mis compañeras lo han mencionado, la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta fue publicada en el suplemento del Registro Oficial el 20 de enero del 2023. Justamente lo que buscaba esta ley es la obligación para las empresas de implementar un plan de igualdad con el objetivo de que estas empresas públicas y privadas implementen acciones orientadas a garantizar la igualdad de trato y la oportunidad entre mujeres y hombres, de manera que se erradique la discriminación de género en el entorno laboral, conforme lo establece el artículo 17 de esta norma. Así pues, las empresas, como ya lo mencionamos, las empresas que cuenten con una nómina de 50 o más trabajadores deben, de forma obligatoria, registrar su plan de igualdad hasta el 31 de diciembre del 2025, siendo importante recordar que este plazo se modificó, pues existía hace unos meses ya una fecha término para poder registrar este plan de igualdad. Sin embargo, debido a que obviamente es necesario que todas las empresas registren su plan de igualdad, se alargó el término para poder presentar hasta finales de este año, ¿sí? Por lo cual deben tomarlo muy en consideración. De forma general, el proceso parecería ser un poco complicado, pero justamente es ahí donde nosotros queremos poder involucrarnos y ayudarles a que lleguen a cumplir estas metas y estos registros, más aún cuando es obligación para aquellas compañías que, como lo mencionamos, tienen más de 50 trabajadores, ¿sí? En primer lugar está el registro. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el Ministerio de Trabajo. La certificación, el ministerio, ¿qué va a pasar una vez que se registre y que se hagan las revisiones pertinentes? El Ministerio de Trabajo va a otorgar la certificación del plan de igualdad y adicionalmente es preciso que tomen en consideración que el plan de igualdad va a tener una vigencia de 4 años contados a partir de la fecha del registro en el Ministerio de Trabajo. Por tanto, posterior a esto, se tiene que volver a hacer el proceso, ¿sí? Como ya lo mencionamos, es importante la difusión. Va a ser responsabilidad del empleador la difusión y socialización para todo el personal a cargo. Esta es una de las obligaciones, como ya existen otros temas que se deben socializar en los empleados y en las instituciones, ¿sí? Adicionalmente, va a haber unas fases de control, es decir, uno de los brecha o de los puntos importantes que el ministerio maneja no es el solo hecho de registrar el plan, sino justamente esto va orientado a que las empresas en efecto cumplan lo que están inscribiendo en estos planes, es decir, que en efecto se ejecute, promoviendo obviamente que la finalidad sea una igualdad, ¿sí? Por tanto, las direcciones regionales de trabajo y el servicio público van a ser las responsables de controlar estos registros de plan de igualdad y a su vez de controlar que en efecto se esté dando cumplimiento y que el personal conozca de qué se trata este plan de igualdad. También es importante mencionar que va a existir una sanción al incumplimiento, es decir, pasado el 31 de diciembre, aquellas empresas que no hayan realizado el registro de su plan de igualdad va a ser causante de una sanción de $200. Ahora, es importante indicarles ciertos aspectos respecto a la actualización. Entonces, como ya mencionamos, tiene que realizarse una actualización obligatoria de este plan de igualdad y más aún en los siguientes casos, es decir, en estos casos que les vamos a mencionar, es obligatorio. Cuando existe un proceso de cambio de razón social, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación voluntaria anticipada de la empresa, que obviamente involucre un crecimiento o decrecimiento de trabajadores, pues mucho de estos, de lo que se tiene que documentar en el plan de igualdad va a depender del número de trabajadores. Por tanto, en estos aspectos es importante realizar una actualización del plan. Adicionalmente, cuando aumente o disminuye el número de trabajadores al mínimo exigido en el reglamento, justamente porque a partir de eso nace la obligatoriedad. Y cuando existan resoluciones de sanción por denuncias, resoluciones favorables en vistos buenos
o demandas judiciales por acoso laboral, acoso sexual laboral, discriminación o violencia contra la mujer. Recordemos que uno de los pilares fundamentales es justamente erradicar estos temas y obviamente cuando existe algún tipo de denuncia respecto a estos aspectos, significa que algo está fallando en el plan. Por eso es obligatorio actualizar en ese momento, ¿sí? Un aspecto que queríamos mencionarles es que se debe recordar que el plan de igualdad va encaminado al sello violeta, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el plan de igualdad? Porque el plan de igualdad va a ser uno de los requisitos para posteriormente aquellas empresas que quieran obtener el sello violeta, ¿sí? Entonces, el primer requisito que el ministerio va muchos distintivos, algo pasó que no se escucha acá. Bueno, entonces las empresas que obtengan el sello violeta justamente van a recibir muchos incentivos, mucha promoción e incluso hay incentivos en aspectos tributarios para aquellas empresas que ya obtengan su sello violeta. Por tanto, reiteramos que el primer paso para la obtención del sello violeta, que es un segundo proceso, es el registro del plan de igualdad en el Ministerio de Trabajo. Bien, con estos tópicos damos por concluida esta charla. Vamos a poner en pantalla nuevamente, como les había mencionado, el código QR, pero además también les estamos poniendo a través de este chat el link para que, como mencionaba, a través de sus áreas de talento humano, ustedes puedan hacer un breve ejercicio de diagnóstico sin ser lógicamente, como habíamos señalado, un solo mecanismo de diagnóstico, pero les será muy útil a efectos de identificar posteriormente cuáles son los evidenciables que se sugieren para cada uno de los ámbitos que nos plantea la guía del Ministerio del Trabajo. Bien, me permiten un momento, creo que hay alguna consulta. Buen día, ¿qué pasa si ya se subió el plan y se identifica algún ajuste? ¿Es posible? Ya, buenos días. Bueno, en efecto, como les decíamos, se puede justamente realizar las actualizaciones. Mucho depende del proceso, cómo se lo esté llevando ante el ministerio y si en efecto el ministerio mismo detecta que existe algún tema que no vaya conforme la propia normativa lo establece, va a solicitar que se haga el ajuste justamente que mencionan y como les indicaba, estos planes sí son es posible realizar una actualización, pues pueden haber muchas circunstancias que cambien en la empresa y en función de eso se tengan que hacer justamente actualizaciones. Hay otra pregunta. ¿Los cuántos días de haber ingresado el plan Violeta vienen a realizar la inspección? Bueno, esto también va a depender netamente de en qué avance esté el ministerio, es decir, no hay un tiempo estipulado para que se realice la inspección, en la norma no establece un tiempo estipulado para realizar esta inspección. Sin embargo, sí va a haber una comunicación previa por parte del ministerio y de las personas que están a cargo de la revisión exclusiva de ese plan para que justamente se puedan validar todos los parámetros que se han colocado en el plan de igualdad y que a su vez van a ser objeto de revisión por parte del ministerio. Voy a permitirme leer otra consulta. Dice, en el sector de construcción el número de empleados varía conforme al avance del ciclo de vida de los proyectos. En construcción esto es constante incluso a lo largo de los mismos años. Es necesario realizar un ajuste. Ya justamente el ministerio estaba evaluando aquellas personas o aquellas empresas que tal como involucra, por ejemplo, por su giro de negocio hay una rotación constante de personal. Sin embargo, ¿cuál es la idea? Justamente validar si del número global, es decir, partiendo un poco de los 50, hay una disminución o una variación importante, debería hacerse. No consideramos que deba hacerse cada que un empleado salga. Sin embargo, como esto va a durar 4 años, de forma anual sí debería haber algún tipo de modificación en caso de que haya un decremento o incremento significativo de los empleados. Pues obviamente a partir de eso es que el plan de igualdad se realiza. Un poco complementando la respuesta que nos estaba emitiendo Verónica, hay que considerar que para el Ministerio de Trabajo la métrica de número de trabajadores va en relación a los contratos indefinidos que ustedes tengan registrada en la plataforma del Ministerio. Si contamos con algún otro tipo de contratación que no da estabilidad al trabajador,
ese número de personas no se contabilizan dentro de los 50 que requiere el ministerio para el registro y para decretar una obligatoriedad del registro del plan de la ley violeta. Gracias, Alex. Listo, vamos a leer la siguiente pregunta. Si actualmente tengo menos de 50 trabajadores, pero probablemente en noviembre ya los tenga, ¿qué tiempo tengo para realizar y subir el plan de igualdad? A ver, esto es justamente uno de los aspectos que Mabel les había mencionado cuando realizó su intervención. ¿Por qué? Porque si bien, como todos lo sabemos ya, la obligatoriedad nace a partir de que tenga 50 o más trabajadores, esto no significa que aquellas empresas que tengan menos no lo puedan hacer. Más aún sabiendo que ya próximos a concluir el año voy a cumplir el número obligatorio para registrar el plan de igualdad. Entonces, en este caso, nuestro consejo sería justamente empezar desde ahora. Es decir, como vemos, si es un proceso que toma algún tiempo, se tiene que hacer, conformar el comité, se tiene que hablar con todos los empleados, establecer las normas, realizar las encuestas. Entonces, sí es un proceso que toma tiempo y ahí es justamente donde nosotros incluso les podríamos ayudar. Pero la idea es que lo hagan con tiempo y que si ya sé más aún que a finalizar el año voy a llegar al número que ya me hace obligatorio inscribir el plan de igualdad, pues más aún deberíamos iniciar ya con los procesos para el registro del plan de igualdad. Ya, respecto a la consulta de los $200, hoy por hoy la norma establece que la multa son de $200. Sin embargo, justamente se está dilucidando con el ministerio cómo van a realizar la implementación de esta multa. Es decir, llega el 31 de diciembre y a partir de eso hago una multa, porque obviamente hay un término para poder inscribir el plan y ahí es donde el ministerio está definiendo cómo va a implementar esta multa. Sin embargo, hoy por hoy en la ley se establece que van a ser $200, digamos, cuando las empresas no hayan cumplido hasta el 31 de diciembre, en este caso, con el registro de su plan de igualdad. Listo, no tenemos más preguntas. Con esto daríamos por concluido. Acá nos está preguntando Roger, ¿cuál es el incentivo tributario? Es en relación a la ley violeta, me parece que está planteando. Sí, bueno, el incentivo tributario ya va más encaminado al sello violeta, sí, la obtención del sello violeta. Hay algunos parámetros que ha establecido aquí la norma tributaria, esos de todas formas, más bien les invitamos a que nos escriban a nuestros correos, pues hay algunas preguntas más que se están dando y ya por el respeto de tiempo a todos no las podemos contestar por esta vía. Sin embargo, estamos totalmente a las órdenes para ustedes para poder responderles a través de nuestros correos electrónicos. Hay unos parámetros que existen, pero respecto al incentivo tributario, pero va más encaminado ya a la obtención del sello violeta. Entonces recuerden una vez más, el plan violeta es la parte obligatoria, pero es el primer requisito para la posterior obtención del sello violeta. El sello violeta más o menos se está otorgando, es un distintivo, digamos, que van a poderlo colocar las empresas una vez que cumplan. Más o menos tarda unos 3 años. Esto es respecto al sello violeta, sí, pero el plan de igualdad es el primer requisito. Gracias a todos los participantes por darse un tiempo para conocer sobre esta información que es muy importante para las compañías. Esperamos que tanto la información que hemos transmitido cuanto el material que hemos preparado para ustedes resulte útil a efectos de guiarse en cuáles son las acciones que deberán seguir para la implementación del plan. Muchas gracias y un buen día a todos.